Pues seguimos en cuestión de prioridades. Casi 1 millar de españoles están encarcelados en prisiones extranjeras, repartidas en unos 65 países, la mayoría asiáticos y latinoamericanos, donde además viven en situación precaria, muchas veces en condiciones infrahumanas y, como se pueden imaginar, rodeados de violencia y peligro. Pues bien, la Fundación Más 34 se ha convertido en esa voz amiga, tanto para los presos como para sus familiares, y les dota de asistencia sanitaria, médica y jurídica, y busca sobre todo que se les traslade a cárceles españolas. Su director, el vallisoletano Javier Casado, se pasa más de la mitad del año recorriendo estas prisiones, ha viajado a 185 y, como él mismo se define en sus redes sociales, es la persona del mundo que ha entrado en más cárceles y ha salido de todas ellas. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Vamos a aclarar una cosa, asesoráis, dais asistencia, pero hay excepciones. No a todos los presos españoles que están en cárceles extranjeras hacéis esa labor. Cuéntanos cuáles son esas excepciones para que quede claro. Menos los que tengan delitos de sangre o delitos sexuales, a los cuales ni les visitamos ni les damos cobertura. Ojo, sí a las familias, porque las familias también al final son víctimas colaterales de lo que han hecho en este caso sus seres queridos, porque una madre no educa a un hijo para que sea ni un violador ni un asesino. Entonces, a las familias, cuando nos llaman con este drama por el delito que han cometido sus hijos, les explicamos cómo ellos pueden ayudarle, pero nosotros, la Fundación, no va a destinar ni un solo minuto en ellos. Seguro que estás harto de que estemos preguntando entre los medios de comunicación todos estos días por el caso de Daniel Sancho. Sí. Es un caso muy mediático, como sabemos. Tú que conoces bien las cárceles de Tailandia, ¿qué le recomendarías a Daniel Sancho que hiciera? ¿Cómo tendría que ser su comportamiento teniendo en cuenta, bueno, sabiendo muy bien cómo funciona? Claro, tiene dos posibilidades. Donde se encuentra ahora mismo, de acuerdo que Suratami, que es al sur de Tailandia, donde prácticamente no hay occidentales, o sea, extranjeros sí que hay, pero son vietnamitas, camboyanos, o sea, son asiáticos, prácticamente no hay occidentales. Entonces, en una población carcelaria de 5.000, ellos destacan mucho, ¿vale? Porque me parece que solo hay 4 occidentales. Ahí lo más que tiene que hacer, además el idioma que domina él es el inglés y nadie habla inglés, lo que tiene que hacer es intentar pasar lo más desapercibido posible, no entrar en enfrentamiento con esta población carcelaria, porque va siempre a tener las de perder. Alguna vez te he escuchado decir convertirse en un fantasma, ¿no? Correcto, sí, dentro de una cárcel lo mejor en ese momento es convertirse en un fantasma. Comparte una celda, va a compartir celda con más de 30 personas en una celda durante 14 horas. Es muy difícil, pero bueno, el intentar, digamos, hay veces que hay que disputar, ¿no? O pelear por ciertos, que nadie te pise tu espacio. En este caso nunca es una buena consejero, sobre todo porque no va a estar definitivamente. Lo normal es que si es ratificada la sentencia vaya a Bangkok, y ya en Bangkok ahí hay más población occidental, o sea, hay australianos, norteamericanos, donde ya hay una población extranjera con la cual se puede comunicar y, bueno, pues ya hacer la vida comunitaria. Es una excepción porque Daniel Sancho ha cometido un asesinato, pero yo no sé si su familia, sus padres, se han puesto en contacto con Fundación Más 34. Voy a hacer una respuesta políticamente muy correcta. Por Ley Orgánica de Protección de Datos, esa no te lo podemos decir, pero sí te voy a decir que todos los familiares de todos los internos españoles se han puesto en contacto con nosotros. O sea que vale. No te he contestado, pero creo que te lo he dejado claro. Lo has dejado claro, sí. Otro caso de actualidad del que se habla mucho ahora es el presidente de Venezuela, presidente electo de Venezuela, Edmundo González, que ha salido huyendo de Venezuela porque Maduro estaba persiguiéndole y iba a acabar en prisión. Yo entrevistaba ayer en este programa a Leopoldo López, él estuvo en prisión casi unos 6 años, en aislamiento, maltrato, le hicieron todo tipo de perrerías. En el caso de Edmundo González, teniendo en cuenta su edad... No hubiera aguantado 3 meses. En el Helicoide no aguanta 3 meses una persona con esa edad en ese centro penitenciario. El centro penitenciario del Helicoide, para que la gente os pueda entender, era un centro comercial de la época de bonanza de Caracas. Entonces, bueno, se reconstruyó en una cárcel. Entonces, bueno, ese centro comercial tiene también lo que es el parking de un centro comercial. Esa parte de abajo también está convertida en celdas, pero imagínate lo que es una celda en un subsuelo, ¿no? Pues puede ser lo más parecido a una mazmorra. Entonces, la situación de humedad, de no tener la luz y de dureza, porque ya no tanto el maltrato físico que te puedan pegar, sino psicológico. Si te tienen en una mazmorra durante 22 horas sin ver el sol, con humedad, con una temperatura extrema, para una persona de esa edad no lo hubiera aguantado. O sea, no podría convertirse en un Nelson Mandela. Yo siempre lo he dicho, creo que se equivocaron en esa persona porque de haber cogido un líder que tenía que haber aguantado, porque yo creo que a Venezuela lo que le hace falta es un Nelson Mandela, porque es la única que digamos, internacionalmente pueda luchar porque esa persona, ganadora de las elecciones, ante el foco internacional, hace falta un Nelson Mandela, pero que una persona con esa edad no puede convertirse en un preso porque las cárceles venezolanas acabarían con él. Bueno, Leopoldo López aguantó torturas de todo tipo, y ahí estuvo la juventud también. Correcto, pero aquel momento acuérdate que las elecciones era distinto. Yo creo que sigo... Decía él ayer que el contexto era completamente diferente. Siempre se dice que las prisiones son un reflejo de cómo es la sociedad de ese país. Es curioso, pero todos pensamos que las peores cárceles del mundo están o en Latinoamérica o en Asia.
¿Qué pasa en Japón? Que son las más duras. ¿Por qué? Porque el código penitenciario japonés, como así refleja la Constitución, en vez de buscar la reinserción del preso, un poco el derecho romano que está establecido, más allá de se consiga o no, ¿no? Pero el principio aquí consiste en que una persona entre en una cárcel para reinsertarse. En el código penal japonés, como así refleja la Constitución, o sea, no se está haciendo nada que no sea legal, es que la persona que entre pague por lo que ha cometido ante la sociedad. Y se paga con una dureza extrema, sobre todo psicológicamente. Entonces, la gente que no está dentro de esa disciplina, que ha nacido en una disciplina japonesa, no occidental, mentalmente terminan destrozados. Entonces, recuperarte de una cárcel de Perú o de una de Brasil cuando llegan a España, llegan a Soto del Real, bueno, con el tiempo te vas recuperando, tanto sobre todo físicamente, comes, siempre. Cuando vienen de Japón, psicológicamente vienen destrozados y tienen muchos problemas psicológicos. ¿Pones algún ejemplo? ¿Qué tipo de maltrato psicológico? Maltrato, pues mira, por ejemplo, ellos no pueden mirar nunca a la cara a los funcionarios de prisiones. Si les miran a la cara es un castigo. Mira que estoy viendo un taburete, uno de los métodos de castigo que tienen, si se incumplen las normas, es una sala a oscuras con una luz encima, tiene un taburete metálico, donde tienen que estar de dos días a una semana. Sentados, desnudos, enteros, comen, duermen, hacen sus necesidades en un taburete metálico. Madre de Dios. Pues, de esta manera, pero este taburete, Javier, yo entiendo que eso es un maltrato. Pues este taburete no es nada cómodo. De hecho, aquí estar una hora ya pues, nos dolería las posaderas. Pero dormir así, eso es. Estando así. Siempre está ese debate de que en España las cárceles pues son demasiado cómodas. Hubo cárceles con piscina, con pistas de tenis, toda esta historia. Para ti, la peor cárcel del mundo que has visto de esas 180 que has visitado, esa que te ha sorprendido aún más diciendo, Dios mío, pero ¿cómo pueden meter aquí a tanta gente? He visto de todos los colores. En África es que llega tal momento, me hacía poco leía unas, me parece que fueron en el Congo, que los internos estaban canibalismo porque no había presupuesto para poder pagar comida. Entonces, bueno, pues directamente cuando alguien moría se lo estaban comiendo. Y eso he visto necesidades de hambruna total. Has dicho tú, reflejas lo que es la sociedad. Si la sociedad fuera de la cárcel no tiene para alimentarse, pues el gobierno dentro no va a pagar comida. Entonces, si la cárcel dice que está preparada para 1000 personas y hay 1000 raciones de comida y la cárcel tiene 5000, que es así, ya no solo el hacinamiento, es que la comida es una lucha diaria por poder comer. Supervivencia pura y dura. Javier, ¿hay algún caso que te haya emocionado especialmente, que sigas dándole vueltas? Los niños. Los niños. Ahora mismo tengo 3 niños, hemos llegado a tener 14 niños. Y joder, cuando te encuentras un niño español que al final no porque sea español, sino porque sabes que es de tu tierra y que tiene unas necesidades que no son aquí. Si de por sí un niño en España, en una cárcel, cuando lo ves dices ¿qué pinta aquí un niño? Pues imagínate, pues hemos tenido desde Perú, desde Colombia, desde Brasil. Niños menores de edad que van a la cárcel. No, niños de 2 y 3 años con la madre. La madre ha cometido el delito, a lo mejor iba embarazada o la madre iba con el bebé. Me voy a ahorrar el comentario que tengo hacia ellas cuando se lo digo, ¿cómo puedes hacer esto? ¿De acuerdo? O que se han quedado embarazadas allí. Y claro, el niño deja de ser un ciudadano español que crece en un ambiente penitenciario. ¿De acuerdo? Y seguramente que la gente que nos puede ver de origen colombiano, que pueda ver aquí, sabe cuál es la cárcel de Jamundí, está cercana a Cali. Es una cárcel mixta, ¿de acuerdo? Entonces es un pabellón de hombres, de casi 6000 hombres, y enfrente una de mujeres de unas 250, 300 mujeres. Claro, hay que tener en cuenta que hay muchos también por violencia sexual y violencia a menores. Entonces, es como, perdón, ¿me entiendes, no? Porque hay menores. Claro. Entonces, era como, no pueden estar aquí. Y teníamos ahí 2 niños españoles. Que me acuerdo que lo primero que hicimos cuando vimos fue, no tenían nada. Y lo primero que hicimos fue ir pedir permiso a la directora y comprar fuera una piscina de esta de agua para que los 14 niños, no solo los españoles, los 14 niños que hubiera ahí, tuvieran de bañarse, porque en Cali hace mucho calor. Bueno, Fundación Más 34 lo que hace muchas veces es llevar medicinas, es llevar toallas, es llevar cualquier tipo de elemento que haga un poco más cómoda la estancia en la cárcel. Lo primero ante todo es la supervivencia. Bueno, o sea, el equipo médico y los voluntarios a nivel medicalizado es que alguien no se nos muera. Que por desgracia en 10 años hemos tenido más de 70 españoles fallecidos. Es más, el último, y me voy a decir aquí porque ha sido hace poco, aunque no tampoco más, es un ciudadano castellano-leonés que ha muerto en una cárcel asiática. Ha sido este mes. ¿De acuerdo? ¿Y es gente que muere por las condiciones infrahumanas en las que están esas cárceles o porque contrae una enfermedad y es irreversible? Yo me acuerdo una vez que tuvimos en una misma cárcel, fallecieron 3 españoles porque los 3 habían caído por la misma escalera. Ya tuve que decir al director que no quiero que hubiera una cuarta. Firmar una parte de función por un traumatismo craneoencefálico. ¿Entiendes, no? Sí. Entonces, bueno, en las cárceles es mejor no preguntar. Lo que se hace en cana queda en cana. Hay veces que queda un toque a quien le corresponde decir no va ni uno más, ¿eh? Al cuarto hasta aquí hemos llegado. ¿Entiendes, no? Y esa es labor vuestra también. Evidentemente, claro. Nosotros velamos por los ciudadanos españoles.
Han cumplido un delito, de acuerdo, tienen que pagar por ello, de acuerdo, pero no es una pena de muerte, es un delito. Y en el 90% es tráfico de drogas, gente que no necesita, que son delitos con perdón de mierda, en el sentido carcelarmente hablando, o como un delito, en este caso, penal, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien por un delito que está de 5 a 6 años no puede venir a España, o tenemos españoles en fosas comunes, enterrados en Lima, enterrados en Bogotá, pues hombre, a nosotros nos queda a los pies. Qué poco se habla de esto, ¿no te parece? Sí, pero nosotros los 12 de octubre, mientras aquí se hacen las festividades, nosotros tenemos 2 fosas comunes a las que llevamos todos los años un ramo de flores, porque hay más de 1 y más de 2 españoles ahí enterrados. ¿Qué porcentaje de españoles conseguís que vuelvan de las cárceles de esos países a cárceles españolas? Prácticamente el 97% de ellos. Hay casuísticas donde les intentamos aconsejar, es un ejemplo que pongo en Argentina, el Código Penal permite que si el delito no es un delito de sangre, un delito sexual, un delito que supere los 10 años de cárcel, ¿de acuerdo? Y es un ciudadano extranjero a mitad de condena, se ha expulsado del país. Entonces, cuando les caen 4 años, decimos, mira, aguanta 2 años aquí, la cárcel está mal, pero estás en Ezeiza, bueno, se habla español, vas a tener la cobertura del consulado, que les visita mucho, que es un consulado muy activo, muy pendiente de los ciudadanos españoles, tienen nuestras visitas, y a los 2 años, justo cuando cumplen 2 años, te llevan al aeropuerto, te meten en un avión, y chao, libre, llegas a España en situación de libertad, no tienes pendiente de cumplir condena. Es decir, que si viniera a España tendría que cumplir la condena que cumplir completa, de 4 años, entonces hay veces que es mejor indicarles qué es mejor para ellos. Bueno, es muy curioso porque vuestro nombre, más 34, es el prefijo que se tiene que marcar desde España siempre para hacer una llamada telefónica. Yo no sé cuántos presos, cuántos familiares realizan esa primera llamada a vuestra fundación para pediros la auxilio. semana pasada hemos tenido 2. ¿Por qué? Porque esto lo va a entender la gente que nos esté viendo. En el momento que el derecho, prácticamente todos son detenidos en aeropuerto, la gran mayoría, la mula es detenida en aeropuerto y tiene derecho a una llamada. A quien llama siempre es a la mamá o al papá, que en la gran mayoría de ocasiones no saben el delito que van a cometer. La última llamada que hemos tenido, que es de un chaval de Andalucía, a su familia le dijo que iba a República Dominicana de vacaciones. Claro, no vas a decir, no, mira, mamá, que me voy a por droga a Brasil. Ya. Claro, entonces, cuando se produce la llamada, la primera sorprendida es la madre, que es la que coge el teléfono. Y dice, no, mira, es que estoy detenido en un aeropuerto, ahora mismo en Brasil. Claro, es como un shock, mamá, mira, no te puedo explicar, perdóname. Bueno, llega el momento shock, el momento angustia, el momento drama, que es un drama familiar para todo el mundo. Cuando cuelga, pues de momento te encuentras con un problemón en tu casa. Bueno, a través de redes sociales, de internet, ya todo el mundo nos conoce. Tenemos un teléfono de asistencia 24 horas donde tenemos una auténtica... Bueno, toda la gente que habla de ella es una maravilla, que tenemos la suerte de tener una persona que tuvo esa experiencia, tuvo, su marido fue un preso político venezolano, vallisoletano, para más INRI, entonces ella conoce ese drama perfectamente y es la persona que para la madre la calma, ha hablado durante mucho tiempo psicológicamente con ella, ayudarla y le empieza a decir, primero, por ejemplo, en Brasil, los 10 primeros días están bajo investigación policial. Le dices, mira, tu hijo no va a llamar en 10 días, va a estar en una comisaría. Porque es así, es la metodología que tiene. Es un calabozo, digamos. Es un calabozo, aunque sea una mula y no se va a investigar nada. Y luego se cierra el caso y directamente vaya para la cárcel. Pero la madre, la angustia es que si no tiene esa información, piensa que a su hijo lo han matado, lo ha pasado algo. Y le dices, mira, va a ir aquí, dentro de 10 días te va a llamar desde esta cárcel, ¿vale? Desde esa cárcel nada más que llaman, te van a llamar un teléfono pidiendo un dinero, que es el derecho a piso, que aunque parezca increíble, hay que pagar a través nuevamente de un Western Union, de una transferencia a una persona de contacto allí, que es el que le va a permitir el que tenga derecho a poder dormir en un colchón, si no van a un patio. Y un patio en Sao Paulo es la misma temperatura que puede haber aquí en Valladolid, en invierno, aunque pasa que Brasil hace mucho frío. Entonces le decimos, pague ese dinero, porque así va a tener derecho a poder dormir en un piso. Y a partir de ahí le vas diciendo, mira, bueno, con lo que le han pillado, en el momento que sepamos la cantidad, bueno, pues normalmente 5 años de condena, hasta dentro de 2 años no va a poder venir a cumplir a España, vamos a visitarlo cada 3-4 meses, tiene digamos, algún problema médico, para decírselo al médico, para cuando vaya a visitarlo ya tener de antemano cuál es la información médica o si necesita medicación. Sí, pero esa primera información de saber cómo es la legislación en ese país, los hábitos carcelarios, es decir, la tenéis vosotros. Eso... Claro, es el punto de luz, explicarle todo, e incluso le damos, mira, este es el teléfono del consulado, o llamamos todos al consulado, para, mira, acaba de ser detenido un ciudadano español, le acabamos de comunicar a la madre, entonces ya al consulado, bueno, hacemos ya un círculo entre todos, sobre todo para que es una doble condena. Esa madre automáticamente, ella ya está cumpliendo una condena, porque hasta que no llega a España, siempre nos lo dicen, hasta que no llega en un avión con 2 policías nacionales y ingresa en Soto del Real, la madre no duerme, claro, porque no sabe en qué momento puede recibir una llamada de que su hijo le ha pasado algo. Es así, entonces, bueno, intentamos olvidar eso. Y Javier, las cárceles ojalá fueran lugares seguros, pero no lo son, y más en ciertos países. ¿Has pasado miedo? ¿Has tenido algún momento de tensión? ¿Ha corrido peligro tu vida? Yo he tenido dos veces un revólver. No te hace mucha gracia. Yo tuve una vez uno en La Joya, en Panamá,
y otro en la cárcel de Vitoria en Santo Domingo. Entonces, claro, bueno, digamos que desde los ojos o el prisma nuestro europeo es inentendible. Dices, ¿cómo puede ser que los internos son los que dominan los penales? Yo voy a dar un dato que es muy, muy reflejante. Hace 3 meses yo fui a ver al nuevo director, que era un coronel, porque en Colombia es un régimen militar, no son funciones de prisiones, ¿vale? El coronel. Entonces, un coronel la que hace el modelo, que es una de las cárceles, la más famosa seguramente de todo Colombia, porque es la más dura, donde estuvieron el cártel de Cali, el cártel de Medellín, estuvieron las FARC, estuvo el presidente Petro cumpliendo en la modelo. O sea, es la cárcel emblemática de Colombia. Digamos, de lo mejor de Colombia, ¿vale? Para que nos entendamos. Entró un coronel nuevo y dijo, me acuerdo que fui a verle, nos reunimos con él, y pues esto es la población española, Fundación más 34, mucho papá, y dijo, aquí lo que hace falta es disciplina y orden como en los cuarteles militares. A las 6 se apaga luces. Entró en batallón. ¿Qué significa eso? A punta de armamento. Y sacó televisores, móviles, bueno, pues todo lo que es una cárcel colombiana donde los internos, digamos, dominan el percal, ¿no? Yo fui a ver luego los internos españoles y uno me dijo, ¿qué tal? Me acuerdo, un malagueño. Muy mal, Javier. Está el ambiente terrible. Ha quitado todo. Este señor no sabe lo que está haciendo. Y a uno de los, se le llama los disciplina, que son, digamos, los capos del penal, que esta gente, este concretamente tiene 23 sicariatos, tiene 750 años de prisión. Le dijo, papá sea juicioso, que es una frase muy colombiana. Automáticamente le ingresó en el módulo de castigo, por haberle referido a ser el coronel. Yo le vi el jueves, el lunes le pegaron 7 tiros en la puerta. Esto es Colombia. ¿Entiendes? Tremendo, el mensaje. tremendo. Entonces, cuando las cárceles dices domina no los funcionarios, no, es que no dominan funcionarios, es que dentro dominan los presos. ¿Por qué? Esto es así. Tienes que pensar, como has dicho tú, cada país. No es el caso de España. No, es cada país, en el sentido, claro, cuando eso dices, ¿cómo te han podido poner 2 pistolas? Bueno, porque hay cárceles que automáticamente ya te están diciendo, a partir de aquí, la seguridad depende de usted. Claro, ¿Es así? Te haría 1000 preguntas, Javier, pero también no te te tienen que hacer los contertulios que me acompañan esta noche. Ana. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Enhorabuena por tu trabajo. A mí me gustaría que nos contaras un poco cómo surgió esta idea y cómo decidiste meterte en esta locura, porque lo estabas contando y me parece que es una auténtica locura, pero que es encomiable, ¿no? Esa locura. Que nos contaras un poco cómo surgió y cómo trabajáis, con qué apoyos contáis, cómo os organizáis, ¿no? Porque, bueno, tú viajas mucho por las cárceles, pero claro, al final el mundo es inmenso. ¿Cómo lo hacéis? Hay que decir, por cierto, que la Fundación Más 34 tiene su sede social aquí en Valladolid, en Castilla y León, ¿eh? Aunque trabajen para todo el mundo y para todas las comunidades autónomas. Y como te he dicho antes, que la gente lo sepa, nosotros no podemos recibir subvenciones nacionales porque somos una fundación de ente autonómico y no queremos registrarnos en Madrid. Y nos lo han dicho 1000 veces, nosotros nacimos en Valladolid y Valladolid para el mundo. Y a nosotros no nos va a decir de españolidad nadie de Madrid a alguien de Valladolid. Entonces, aunque nos quieran obligar, nosotros somos de esta tierra y de esta tierra para todo el mundo. Siempre lo hemos dicho, somos la única organización del mundo y nos han venido consulados, embajadas de Holanda, de Estados Unidos, hemos hablado con Bruselas, porque se quedan como, decías de cómo nacimos. Bueno, antes hemos hablado fuera de cámara, que ya se acordaba de mí cuando yo trabajaba en la automoción, de eso tiempo. Bueno, pues un día en la automoción llegó la sorpresa de que un amigo nuestro de Valladolid fue detenido por tráfico de drogas, que en aquel momento nadie nos dedicamos a... Yo no he entrado en un juzgado ni para una boda, o sea, nunca había entrado en un juzgado, ¿de acuerdo? Y nadie en nuestro entorno. Bueno, la crisis de 2008 hizo mucho daño. Entonces, en la crisis de 2008 fue cuando casi llegó a haber 3000 españoles detenidos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente se buscaba la vida de todas maneras posibles. Yo no lo defiendo, pero hay que ponerte sus zapatos, ¿no? Claro. Bueno, pues este amigo nuestro, pues sin pedir, digamos, consejo a nadie, o poder haber salido de aquella crisis solicitando ayuda a alguien, pues intentó de esta manera. Y recibimos un shock como perdona, y de aquel amigo, de cómo buscar ayuda para aquel amigo, nosotros no entendíamos, yo que me dedicaba al mundo de la automoción, que no tenía que ver con esto, cómo podía haber 300 asociaciones del gato pardo, me estoy inventando el número, pero de todo lo que tú quisieras, y no hubiera ninguna que existiera española. Había un vacío. Pero además, ya en eso empiezas a ver temas legales. Dices, no hay un estatuto de la ciudadanía del exterior que dice el artículo 5 que la asistencia española en situación de desamparo o vulnerabilidad fuera de España es una competencia compartida, comunidades autónomas y gobierno central. Y yo decía, joder, las comunidades autónomas, digo, y fue la primera vez donde ya empezamos, y ahí fue uno de los grandes valedores, porque en aquel momento estaba Ramiro Ruiz Medano, delegado de gobierno, al cual tengo la suerte de conocer, y yo me fui a verle, hoy para el amigo nuestro. Y
y no había nada. Entonces fue un poco empezar a movernos, cómo poder ayudar a esta persona y de repente ver que había casi en aquel momento 120 castellanoleses en la misma situación que nosotros. Pues es que mi amigo era el tonto, no, ya había 120 por todo el mundo. Fíjate, a través de un caso personal. Sí, claro. Elena. Y es que me parece fascinante lo que nos estás contando, la verdad. Ana te ha preguntado, yo entiendo que vosotros hacéis un trabajo, por una parte, de un asesoramiento legal, de sentido común en muchos casos, cuando sabes los problemas que hay, pero claro, también trabajáis con una parte que no todo es legal, por lo que estamos entendiendo. Tú no hablas con un director de un centro penitenciario en Sudamérica como hablas con nosotros. O sea, entiendo que también tenéis una financiación y un apoyo económico que tendréis que sacar de alguna parte y que no siempre puede venir desde un punto de vista muy claro. Y luego hay una pregunta que yo quería hacerte, o un trabajo que no sé si hacéis, porque yo por lo que estoy entendiendo, la mayor parte de los delitos son de tráfico de drogas, trapicheo, lo que consideramos un trapicheo, o sea, una soberana estupidez por parte de quien lo comete, en la mayor parte de los casos, ¿no? Si hay una parte de conocimiento o de informar a la gente las consecuencias que tiene este tipo de delitos mínimos en España, pero que en un país extranjero te puede costar. Pues me gustan las dos preguntas. Mira, la primera que decías, el tema de la financiación, nosotros nos financiamos con 160.000 euros entre 8 comunidades autónomas, que eso que tú puedes estar escuchando no sabes si es mucho o es poco, pero yo diría que cualquier proyecto de canalización de aguas en cualquier país de África son de más de 350.000 euros. Nosotros damos a 1.000 españoles cobertura en todo el mundo con ese mísero dinero, esa ayuda entre 8 comunidades autónomas que les agradecemos de corazón. Y evidentemente nosotros no discriminamos a nadie. Nosotros llevamos la bandera de España con orgullo en el sentido de que yo no discrimino si el País Vasco nos da ni un duro, que no nos da nada, evidentemente, Cataluña, que nos da nada. Nosotros vamos ahí, si hay un ciudadano español le vamos a atender. No voy a preguntar si es de Castilla y León, que si nos financia, Madrid o Navarra, que es otra, digo, políticamente diferente, pero que también colabora, porque al final nosotros, con perdón, no preguntamos ni a quién reza, ni a quién vota, ni a quién folla. En el sentido de, es un ciudadano español, se le va a asistir, ¿no? Es básico. Decías tú, ¿cómo lo hacemos para estar por todo el mundo? Mira, si algo tiene grande este país, es que hay 1 millón de españoles que viven por todos lados. Somos la entidad española a día de hoy, española, con más voluntarios fuera. No lo tiene ninguna. Me puedes decir las grandes que tú quieras. Tenemos 500 voluntarios que son ciudadanos españoles de todo tipo, Erasmus, gente que está casada con población local, gente que tiene un restaurante, gente desplazadas por otras empresas. Cuando tú entras aquí y tú me preguntas de dónde eres y dices, bueno, yo soy de tal pueblo, al final hablamos del pueblo. O si tú y yo coincidíamos en Málaga y digamos, coño, somos los dos de Valladolid. Cuando te vas fuera, vas cerrando ese radio, ya no vas si el pueblo o la ciudad, la provincia o el barrio, eres de España. Entonces, cuando yo necesito, te hablo de este castellano que se nos ha muerto ahora, encontrar a un español cercano, tardé 2 días en encontrarlo a través de redes sociales y tardé menos de 12 horas en que me contestara un español que está ahora mismo viviendo allí por un tema de trabajo, decirle, necesitamos esta urgencia, yo te puedo conseguir el permiso, pero necesitamos que vayas ya. Y dejó todo y se fue. ¿Entiendes? Ese es el auténtico patriotismo. Eso te iba a decir, eso es patriotismo. Eso es patriotismo de verdad. Eso Oye, es cierto. le explicamos lógicamente que no es un delito, ni vas a ver un asesino ni un violador, es una mierda de delito, como has dicho tú, de trapicheo, ha quedado en un país muy malo, donde está, no está en la capital, está a tomar por saco, y encontramos en redes sociales, en Facebook, un español allí, nos lo dio otro español que vivía en la capital de este país, no quiero decir, para que, por respeto a la familia, se nos puede estar viendo, y bueno, increíblemente, en cuanto conectamos con él, a las 2 horas estamos en la puerta del centro penitenciario. Cayo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No me había imaginado que Japón era el lugar más, iba a decir, más peligroso del mundo, o la cárcel de Japón la más peligrosa. Cárcel de del mundo, Fuchu, en Tokio, sí señor. Bueno, y entender sobre todo la filosofía. Cuando estabas hablando pensaba, y entender a los japoneses. Correcto. No es que te sienten en el taburete sino luego tienes que entenderlos, ¿no? ¿Hay alguna fundación en algún otro país similar a la vuestra? Pero, además, otra cosa que siempre digo es que España es la potencia mundial al exterior. O sea, diplomáticamente hablando, no hay ninguna, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, ni Japón, que dé una cobertura, ya no te hablo privados de libertad, hablo a sus ciudadanos en el extranjero como da España. Y lo digo con la libertad encima, que no cobro un duro del Ministerio de Asuntos Exteriores, a cero. Pero nosotros que trabajamos en campo con ellos, la labor que hacen es encomiable. Yo siempre lo pongo como un ejemplo. Es más, te repito, he coincidido con el embajador, por ejemplo, de Holanda en Perú, el hombre con los ojos flipados, porque había holandeses, había franceses, el hombre, pero ustedes entran, dice, sí, nosotros entramos, es más, les llevamos.
Mira, una cosa de la tierra. Me acuerdo nosotros en Navidad siempre, y voy a mandar un mensaje a Polvorones el Toro, que nos dona polvorones. Si tú sabes lo que es recibir un polvorón a 10.000 kilómetros, tú solo y una tableta de turrón, para ellos siempre te lo cuentan cuando vuelven. Ha sido la experiencia a nivel Navidades de sentirse en casa, porque esos sabores... ¿Qué me dices, Javier, de las pipas? Las pipas ya ni te digo. Llevamos pipas, llevamos... Mira, al final hay veces que ese sentimiento de poder hablar, te comentaba antes fuera de antena, cuando llegas otro día hablando con 5 chicas, lo primero que me preguntaron es, háblanos de Daniel Sancho. ¿Por qué? Porque quieren tener ese momento de libertad. Su cabeza no quiere estar pensando lo que están pasando en la cárcel. Sí. Quieren tener contigo una hora de que la vida sea lo mismo que podemos tener nosotros. Pues Javier Casado, Fundación Más 34, ya ven la labor que hacen. Habrá mucho debate aquí también moral, ¿no? Decir, pero bueno, hay que asesorar a unos sí, a otros no, pero bueno, me parece bien. Yo digo una cosa muy fácil, perdona que te interrumpa. El delito de sangre, al final, estás generando un dolor a una persona que voluntariamente no quería morir. La persona que es violada, la mujer violada, no quiere ser violada. En el tema de drogas, y no voy a entrar, al final hay alguien que consume porque voluntariamente quiere consumir. Y tú y yo, que somos ya de la EGB, decías tú antes, a día de hoy no se hacen campañas de prevención contra las drogas. En nuestra época había todo el rato no consumas drogas, ahora no hay. Y Porros parece que está... Y sigue habiendo... Y el problema es que luego una cosa te lleva a la otra, y te lo digo yo que vengo de Marruecos, donde empezamos con el chocolate y terminamos con la harina, pero nadie dice nada. Bueno, pues nada.